Vivimos en un sistema diseñado para enriquecer a los inversores, no a los trabajadores. Se lo demostraré. Al imprimir más dinero el gobierno, los sueldos no suben tan rápido como la inflación, empobreciendo lentamente al ciudadano común, mientras que esa misma impresión de dinero es lo que enriquece a los inversores. Cuando hay reforma fiscal, los mayores recortes de impuestos no son para los obreros, sino para el inversor. ¿Cómo lo sé? Como abogado con licencia, que no es su abogado, y que tiene el Código Tributario Federal en su oficina, las mayores deducciones y exenciones fiscales. Las tasas impositivas más bajas son para los inversores, no para los empleados. El director de una compañía tiene la obligación legal de enriquecer a una sola persona. No son los empleados de la empresa, no son los clientes de una empresa, son los inversionistas de su compañía, porque el trabajo del director general es incrementar el precio de las acciones de la empresa, y eso beneficia a los inversores de esa empresa. Y ahora que entiende esto, tiene tres opciones. La opción número 1 es que puede enfadarse. La opción número 2 es que puede ver cómo sucede esto. La opción número 3 es que puede aprenderlo, usarlo y hacerse más rico gracias a ello. Ahora, esta es la realidad. Cualquiera puede ser inversor y aprovecharse del sistema. No necesita mucho dinero para empezar. Puede empezar con menos de $100 y no necesita ser un genio. Créame, no soy ningún genio, pero debe actuar. Y hay 5 activos a los que los inversionistas inteligentes están prestando atención este año que voy a detallar en este video. El primero y más accesible son las acciones, pues con el mercado bursátil puede poseer parte de la economía. En vez de comprarse zapatillas Nike, compre la empresa Nike. En vez de comprar en Amazon, sea dueño de parte de la corporación Amazon. Y en vez de comprar un suéter en Macy's, ¿por qué no gana dinero cada vez que otros compran suéteres? Ahora, cuando se trata del mercado de valores, el error que comete mucha gente es que empiezan a comprar acciones porque lo escuchan en CNBC, lo escuchan en Reddit, escuchan a sus amigos hablar de ello y ahora quieren comprar esa acción de moda que ha estado subiendo tanto. Pero el problema es que cuando llega a las noticias, cuando todos hablan de ello, gran parte del dinero real ya se ha ganado. Lo que debe entender es cómo construir riqueza real. Y no voy a entrar en cómo investigar acciones y hacer todo eso en este video, pero hay maneras como inversor de simplemente poseer una parte de la economía. Así no intenta encontrar el próximo Amazon, Tesla o Nvidia. Eso requiere más trabajo y más riesgo. Pero hay formas más sencillas para empezar, para tener exposición a una industria, a la economía. Así, si la economía crece, usted también construye riqueza. El riesgo más bajo es invertir en la economía general. Esto sería como invertir su dinero en el mercado total de valores, porque hay fondos que le dan exposición al mercado total de valores como BTI. Si usted invirtiera en BTI, este es el fondo que da exposición al mercado total de acciones de Estados Unidos. Si el mercado bursátil sube, ese fondo sube. Si quiere ser más específico, pero con exposición a la economía general, puede invertir en algo como el S&P 500, que da exposición a las 500 empresas más grandes del mercado. Y un fondo como SPI puede dar la exposición al S&P 500. Ahora, lo bueno del S&P 500 es invertir en las 500 compañías más grandes del mercado bursátil. Y si una de esas compañías empieza a funcionar mal, pues es expulsada del fondo y será reemplazada por otra y usted no tiene que hacer nada al respecto. Comienza a invertir en el S&P 500, pero McDonald's enfrenta problemas con sus hamburguesas y son demandados, por lo que ya no están en el S&P 500. Usted no hace nada. McDonald's es expulsado, reemplazado por otra empresa. Y su fondo hará todo eso por usted. Y es completamente pasivo. Ahora, solo para ser claro, no le estoy diciendo en qué invertir. Solo soy un tipo aleatorio en YouTube. No soy un asesor financiero. Invertir tiene riesgos. Nunca le garantizan ganar dinero. De hecho, perderá dinero alguna vez. Haga su debida diligencia y no confíe ciegamente en un tipo aleatorio de YouTube. Todo lo que discuto es solo un ejemplo. Si quieres asumir más riesgo para mayor potencial de ganancia, considera invertir en fondos orientados al crecimiento. La idea detrás de invertir para el crecimiento es que quiere invertir en empresas que son más innovadoras, que están tratando de crecer más rápido, que tienen más potencial alcista, pero eso conlleva un riesgo ligeramente mayor. Pero hay algunos fondos que pueden darle exposición a eso. Ejemplo número 1 es QQQ. Esto le dará exposición al Nasdaq 100. El Nasdaq 100 son las 100 empresas más grandes del mercado que no son financieras, principalmente tecnológicas. Y lo que hemos visto durante las últimas décadas, no los últimos años, las últimas décadas, es que cuando vemos crecer la economía, QQQ generalmente crece más rápido que el mercado general. Pero en recesión, QQQ suele ser aún más afectado.
Por ello es más volátil y mucha gente no está dispuesta a asumir esa volatilidad extra porque no tiene el control emocional para mantener la calma cuando las cosas van mal, porque las cosas sí van mal. Pasamos por altibajos, pero durante las últimas décadas esto ha superado a los mercados para aquellas personas que se han mantenido firmes y han seguido comprando durante esas caídas. Así que solo entienda que eso es lo que ha sucedido en el pasado. No garantiza que eso es lo que vaya a suceder en el futuro. Pero ese es el potencial de la inversión en crecimiento. Luego está BUG. Este es un fondo creado por Vanguard que está dando exposición a acciones de crecimiento en los Estados Unidos. Son acciones de crecimiento de gran capitalización, muy tecnológicas, como un competidor del QQQ en cierto modo. Este se centra más en empresas de crecimiento que también son relativamente grandes y que tienen potencial para un mayor crecimiento potencial. De nuevo, más volátil que este, pero con mayor potencial de crecimiento. Luego tiene la opción número 3. Si quiere ser más de nicho, si quiere más riesgo por más ganancias potenciales, es invertir directamente en una industria particular porque cree que esa industria, la inteligencia artificial, la salud, crecerá más. Así que ahora desea invertir en el sector, pero no quiere hacerlo en una acción individual. Lo que busca es un fondo que le ofrezca una cobertura más amplia dentro de esa industria. Hay ETFs específicos de la industria que le ayudan con eso. Déjeme darle ejemplos. Digamos que quiere invertir en la industria de la inteligencia artificial y la robótica. Bueno, hay fondos que pueden darle exposición a eso. El ejemplo número 1 es BotSet. BotSet es un ETF que le da exposición al ETF de robótica e inteligencia artificial de Global X. Esto invierte en acciones de robótica industrial, automatización y vehículos autónomos. O puede buscar algo como AIQ. AIQ es un ETF que le dará exposición al ETF de inteligencia artificial y tecnología de Global X. Y esto le dará más exposición a las acciones y al software de inteligencia artificial. Luego tiene Robo, ROBO. Esto le dará más exposición a la robótica. Se enfoca en las empresas que crean esos robots. Quizás diga, Jasprit, suena bien, pero quiero algo más establecido. La IA es muy arriesgada para mí. Quizás quiera invertir en salud porque cree que es estable. Sabe que la gente envejece, así que eso podría crearle más oportunidades. Aquí hay un par de ETFs de salud que puede mirar. De nuevo, no le digo en qué invertir. Solo quiero que piense como un inversor. El ejemplo número 1 es XLV. Este es un ETF creado por SPDR, que da exposición al sector amplio de la atención médica. Este es el ETF de salud más grande, dándole exposición amplia a farmacéuticas, biotecnología, dispositivos médicos y otros servicios de salud. Luego está BHT. Este es un fondo de Vanguard que también le da exposición amplia a la industria de la salud. Existen más de 400 acciones en este ETF, que ofrece exposición a empresas medianas y pequeñas, mostrándose más diversificado. Si buscas una mayor exposición en el sector de la sanidad, la encontrarás. Además, si escuchas sobre el gobierno invirtiendo en semiconductores y piensas en su importancia para la IA, con la demanda creciente de semiconductores, se requerirán más en el futuro. Bueno, hay ETFs que pueden darle exposición a esa industria de semiconductores. Por ejemplo, SMH es un fondo cotizado en bolsa que le proporcionará exposición al ETF de semiconductores de VanEck, que se enfoca en los de mejor rendimiento en la industria de los semiconductores. Sin embargo, si estás buscando un ETF con una exposición más amplia al sector de semiconductores, considera SOXX. Este te brindará una mayor exposición a la industria de los semiconductores. En el mercado también tienes la opción de invertir en empresas individuales, lo cual puede resultar muy beneficioso. Pero ahora debes saber investigar la empresa, valorarla y hacer todo eso. Asumes el mayor riesgo por el mayor retorno. No es malo, pero si quieres bajar algo de riesgo, invierte en fondos. Hay fondos que te dan exposición a la economía general, como SPI y BTI, que te dan exposición amplia al mercado. Así, si la economía y el mercado crecen, tus fondos crecen. Después, póngase más en fondos de crecimiento para exposición a empresas innovadoras en el crecimiento general de EEUU. Luego tenemos más cosas de fondos específicos de la industria que le dan exposición a la IA y robótica, cosas que le dan exposición a la salud, cosas que le dan exposición a semiconductores y a cualquier otra industria que pueda imaginar. Y solo por una cosa más, porque a mí me gusta el flujo de caja. Quizás usted es como yo, y le gusta el flujo de caja cuando quiere invertir en dividendos, porque algunas empresas en el mercado de valores generan enormes ganancias. Tienen miles de millones de dólares en ganancias al final del año. Y cuando tiene ese tipo de ganancia, hay 3 cosas que puede hacer con el efectivo extra. Puede ahorrar algo para una emergencia, puede distribuirlo entre los inversores o puede reinvertirlo en la propia compañía. Una buena empresa hará un poco de las 3 opciones. Sin embargo, las empresas que ofrecen dividendos en efectivo a los accionistas son las indicadas para invertir.
Puedes invertir en una empresa concreta o hay fondos que te dan exposición a esas compañías con dividendos. Te daré varios ejemplos. Insisto, no te digo en qué invertir. El ejemplo número 1 es NOBL y el ejemplo número 2 es SCHD, en el cual estoy invertido personalmente como descargo de responsabilidad. Noble es un fondo cotizado que te da exposición a los aristócratas de dividendos del índice S&P 500. Esto significa que, primero, debes estar en el S&P 500, o sea, eres parte de las 500 empresas más grandes del mercado. Número 2. Tienes que ser una empresa que paga dividendos en el S&P 500. Número 3. Tienes que ser un aristócrata de dividendos en el S&P 500. Lo que esto implica es que has tenido que haber pagado un dividendo cada año durante los últimos 25 años y haber incrementado tu dividendo cada año durante un mínimo de los últimos 25 años. Es una barrera de entrada muy alta para hacer una de estas acciones. Pero ese fondo ha dado dividendos estables, no enormes, sino constantes por mucho tiempo. El ejemplo 2 es SCHD. Es un fondo de Schwab que te da exposición más amplia a compañías que pagan dividendos por ingresos. Y la idea detrás de SCHD es que ahora estás invirtiendo en compañías que también buscan crecer mientras también buscan aumentar sus dividendos. Ahora que entiendes el primer activo, pasemos al número 2, pero debo recordarte que si eres inversor o quieres serlo, he preparado una clase magistral de inversión gratuita nueva donde te muestro cómo empezar como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas en el mercado de valores, mostrándote el marco que mis analistas y yo usamos para investigar acciones antes de que salgan en los titulares. Es una clase magistral totalmente gratuita. Hay mucho valor allí y al registrarte obtendrás acceso a los informes de mercado, mi boletín para inversores totalmente gratis. Si quieres la clase magistral de inversión y los informes de mercado gratis, solo regístrate y tengo el enlace abajo en la descripción. El segundo activo que la gente rica quiere tener es el sector inmobiliario físico. La diferencia entre acciones y bienes raíces es que al invertir en bienes raíces posees un activo real. Es algo que puedes ver, tocar y sentir, a diferencia de cuando compras una acción de Amazon donde solo tienes un papel que dice que posees parte de la corporación Amazon. En realidad, no posees algo físico. Cuando posees bienes raíces, es algo que administras, controlas y operas. Con la acción de Amazon, no puedes decirle al director ejecutivo qué hacer. Con bienes raíces, obtienes mejores y mayores beneficios fiscales. Con el mercado de valores, obtienes las deducciones fiscales estándar, que son tasas más bajas. Ahora, es mejor que la tasa de ingresos que pagas cuando ganas dinero con tu trabajo. Pero con los bienes raíces, obtienes desgravaciones fiscales aún mejores. Sin embargo, la inversión inmobiliaria también tiene sus contras. Necesitas más dinero. El contra 2 es más dolor de cabeza porque al operar la propiedad tienes que tratar con los inquilinos, tienes que tratar con el administrador, tienes que tratar con la ciudad. Y sí, puedes contratar un buen equipo para hacerlo más pasivo, pero requiere trabajo llegar ahí y aún tienes que gestionar tu equipo en comparación con las acciones. Tan pronto compras una acción de Amazon o un fondo, hay ejecutivos y gente trabajando. Así no tienes que hacer nada. Es totalmente pasivo de tu parte después de decidir qué comprar. Con bienes raíces, después de comprarlo, tienes que operarlo. Veamos un ejemplo. Mi oficina está en el centro de Detroit y en el área de Michigan puedes comprar esta casa por $250,000 a toda hora. Compras esta casa de $250,000, pero no para vivir tú. La vas a alquilar a una familia agradable. Ahora ellos vivirán allí y te pagarán un alquiler de $2,500 al mes. Ahora, de los $2,500 al mes tendrás que pagar gastos. Tienes que pagar tus impuestos sobre la propiedad. Tienes que pagar el seguro. Tienes que pagar el mantenimiento. Tienes que pagar las tarifas de gestión porque no quiero que la gestiones tú. Quiero que tengas un administrador. E incluso si la gestionas tú, debes valorar tu tiempo, así que incluye ese costo de gestión. Luego tienes que contabilizar la vacancia porque habrá momentos en que no habrá inquilinos. Y si tienes hipoteca, tienes que pagar las cuotas de la hipoteca también. Supongamos que no tienes hipoteca. Compraste esta propiedad en efectivo para simplificar el ejemplo. Ahora ganas $2,500 al mes. Después de todos estos gastos al finalizar el año, te quedan $10,000 de beneficio, lo cual es bastante bueno. El problema ahora es que no olvides que invertiste $250,000 en el negocio. Entonces, ¿es un buen trato o un mal trato? La respuesta es que depende, pero hagamos matemáticas básicas. Si pones $250,000 y ganas $10,000 de flujo de caja, eso es un 4% de retorno de efectivo sobre efectivo. Y aquí la pregunta ¿es un buen retorno o un mal retorno? Dependerá de quién seas, dónde inviertes y cuáles sean tus metas.
Para mí, este no es un buen retorno. Cuando invierto en bienes raíces, busco un retorno de efectivo sobre efectivo mínimo del 7%, lo que significa que cuando invierto $1, quiero 7 centavos de flujo de caja después de pagar mis gastos cada año. Si invierto $100,000, quiero $7,000 de flujo de caja. Si invierto $200,000, quiero $14,000 de flujo de caja, y así sucesivamente. Así, me aseguro de tener un flujo de caja constante con el dinero que aporto, y esto sin contar la apreciación del inmueble. El gran error que comete mucha gente al invertir en bienes raíces es pensar, bueno, esta propiedad valdrá $500,000, así que está bien si obtengo un flujo de efectivo más bajo. Ese no es mi juego. Y es una estrategia muy arriesgada porque te basas en la especulación de que el valor de la propiedad subirá. Pero los inversores inmobiliarios exitosos no operan así, porque la inversión inmobiliaria exitosa se basa en invertir priorizando el flujo de caja. Así puedes apilar el flujo de caja, porque ahora puedes comprar otra propiedad que te dé ese rendimiento o los que quieras y seguir comprando más y más. Así puedes vivir de ese flujo de caja. Ese es el objetivo. Pero debes asegurarte de que, primero, compras tus propiedades en una buena zona que te generen buenos retornos y de forma que te permita aumentar tus ganancias futuras. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el sector inmobiliario ofrece algunas de las mejores deducciones fiscales del Código Tributario. En este ejemplo, inviertes $250,000 y obtienes $10,000 de beneficio anual. Tu saldo en el banco después de los gastos se ve bastante positivo. Aquí es donde se pone interesante. Debido a que compraste esta propiedad, el IRS te va a dar algo llamado la deducción por depreciación, que dice que debido a que tu propiedad tiene un año más de antigüedad, mereces un ajuste. Incluso si el valor de tu propiedad se duplica, sigues calificando para esta deducción porque así lo estipula el IRS. Ahora debemos determinar cuál es el valor del edificio y cuál es el valor del terreno. Y voy a asumir hipotéticamente que el valor del terreno era de $50,000 y el valor del edificio, la propiedad real, era de $200,000. Ahora tomas esos $200,000 y los divides entre 27,5. ¿Por qué? Eso es lo que dice el IRS. Cuando es una casa unifamiliar, tomas una 27,5 parte del valor de la casa y esa es la depreciación lineal que puedes calificar para obtener. Entonces, en este caso son $7,200. Ahora tenías $10,000 de ganancia. Eso es lo que hay en tu banco. No pagarás impuestos por los $10,000. Podrás deducir $7,200 según el Código Tributario. Y ahora solo pagarás impuestos sobre $2,800. Ese es tu ingreso gravable. Ganas más, pagas menos impuestos. Y esto es solo empezar, porque una vez que te vuelves más sofisticado, contratas a un nuevo contador, un nuevo abogado más experto en el sector inmobiliario. Ahora lo que puedes hacer es la depreciación acelerada. Ahora, eso significa que ahora debes y averiguas cómo puedes calificar para más depreciación después de comprar esta propiedad en los primeros años. Y quizás tu contador o abogado inteligente te dirán, ¿sabes qué? No hay $7,200 de depreciación. De hecho, en realidad son alrededor de $15,000 de depreciación en el primer año, lo que significa que ahora tienes $10,000 en el banco, pero tu ingreso imponible real no son $10,000, es negativo $5,000, lo que significa que tienes $10,000 en el banco y pagarás $0 en impuestos, porque ¿cuánto impuesto pagas sobre dinero negativo? Solo pagas impuestos sobre ingresos imponibles positivos, así que tienes 0 impuestos, aunque ganaste $10,000 de beneficio. Pero esto es solo el comienzo. ¿Qué pasa si tienes un ingreso? Si trabajas y ganas $100,000 al año, hipotéticamente, según el IRS, si ganas $100,000 o menos al año, puedes tomar una pérdida de $25,000 de bienes raíces para compensar, porque es otra categoría de ingreso. Pero si ganas $100,000 o menos al año, puedes deducir $25,000 de pérdida. Así, de tus $100,000, compensas $5,000, dejando $95,000 de ingreso imponible, lo que significa $10,000 más ganados. No tienes que pagar impuestos sobre eso. Ganaste $100,000 de tu trabajo, pero solo pagarás impuestos sobre $95,000. Así pagas menos impuestos mientras generas más ingresos.
Así es como las personas ricas usan los bienes raíces a su favor, porque ahora puedes comprar estos bienes raíces como inversor, alquilarlos, crear más ingresos mientras obtienes beneficios fiscales. Y puedes repetirlo una y otra vez. Luego tenemos el tipo de activo número 3, que es el oro físico. Lo interesante del oro es que en 2025 los precios del oro estaban creciendo tan rápido que la gente ganó más dinero invirtiendo en oro que en el mercado de valores. Mucha gente ganó más en oro que en bienes raíces. Algo muy raro. No es normal, solo pasó 5 o 6 veces. Esas veces fueron la Gran Depresión, la estanflación de 1971, la burbuja.com del 2000, la crisis financiera del 2008 y la pandemia del 2020. Solo en esos momentos el oro ha superado acciones y bienes raíces, como en el año 2025. La razón para prestar atención es que el oro, en mi opinión, no es realmente una inversión. Aunque he comprado e invertido en él durante años, no lo veo así. Al comprar oro, lo percibo como dinero sólido, pues al adquirir una acción como Amazon, la empresa genera ganancias. Están trabajando para venderte cosas, trabajan para contratar empleados, producir algún tipo de valor y aumentar el dinero que ganan. Intentan aumentar el valor que proporcionan. Así que puedes ver cómo Amazon puede subir, ya que si logran aportar mayor valor, es lógico que su cotización bursátil se esté incrementando. Con los inmuebles ves el valor, la gente vive en una propiedad, hay más demanda en un área, así ves cómo el sector inmobiliario justifica su alza. Con el oro, no sucede eso. Al comprar oro, simplemente permanece estático observándote. No empleamos el oro en nuestra economía como sí hacemos con la plata u otros metales como el cobre. El oro solo se queda ahí. No hace nada. Cuando la gente compra oro, no es porque crea que tendrá valor económico futuro. Compran oro porque tienen miedo de que su dólar pierda valor. Tienen miedo de perder valor por la inflación. Por eso la gente compra oro por esas preocupaciones. Y por eso considero el oro más como una forma de guardar dinero sólido, a diferencia de una inversión real. Ahora, si miramos un gráfico de los precios del oro, verán que cuando la gente está preocupada por la economía, los precios del oro generalmente suben. Entre 2008 y 2012, el precio del oro subió. En 2008, durante la crisis financiera, los bienes raíces se desplomaron. Todos pensaban que veríamos hiperinflación por toda la impresión de dinero que estaba ocurriendo. Pero en el 2012, al recuperarse la economía, cayeron los precios del oro, porque la gente dijo, oh, no tenemos hiperinflación. Las cosas se están calmando. Deberíamos tener inversiones reales como acciones e inmuebles. Y así los precios del oro se desplomaron en el 2012 y se mantuvieron bajos hasta el 2020, casi 10 años después. ¿Y qué pasó en el 2020? Llegó la pandemia, la impresora de dinero se enciende, la inflación preocupa y el oro vuelve a subir de precio. Así que los precios del oro suben basándose en las preocupaciones de la gente sobre la economía, basándose en las preocupaciones sobre el dólar, basándose en las preocupaciones sobre la inflación. Y eso es lo que deben recordar, que en realidad es más una cobertura contra la inflación, es más una posición de seguro que una inversión a largo plazo, porque lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que los precios del oro suben y bajan. Y cuando la gente no está preocupada por la economía, los precios del oro tienden a estabilizarse. Les digo esto para que comprendan el valor del oro y cómo podría tener un papel en su cartera. Luego tenemos el número 4, las inversiones especulativas. Estas inversiones especulativas, como las criptomonedas o las empresas emergentes, pueden generar ganancias enormes. La pérdida puede ocurrir de forma veloz. Y la razón por la que estoy categorizando estas es no puedo decirles qué hacer. Pero generalmente, cuando piensan en construir su cartera de inversiones e invierten en diferentes clases de activos, quieren tener ciertos activos con más peso que otros. Si esta representa su cartera de inversiones, el error que mucha gente comete es que esta parte de su cartera son inversiones especulativas porque solo quieren hacerse ricos rápidamente. Cuando en realidad lo especulativo debería ser algo como este pedacito de su cartera, hasta que hayan acumulado una riqueza significativa, porque lo especulativo es más riesgoso. Sí, pueden obtener muchos rendimientos, pero también existe la posibilidad de perderlo todo o perder una gran parte. Por eso deben ser más astutos con sus inversiones especulativas. Y sí, está bien permitirse algo de diversión en su cartera con eso. Pero cuando asignan la mayor parte de la cartera a estas inversiones especulativas, están asumiendo el mayor riesgo. Y van a tener la mayor volatilidad y van a tener mucho estrés al lidiar con eso. Ahora, cuando se trata de inversiones especulativas, hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchos tipos de inversiones especulativas disponibles actualmente, como el alcohol raro o los vinos.
A pesar de que yo no consumo alcohol, no entiendo mucho sobre este tema. Se puede invertir en cromos coleccionables, se puede invertir en relojes y coches y todo ese otro tipo de cosas. Yo solo invierto realmente en cripto y startups. Y bueno, puedo decirles por experiencia propia que he invertido en varias startups y he perdido mucho dinero en algunas de ellas que han quebrado. Lo mismo con las criptomonedas. La cripto sube, la cripto baja. Puede subir muy rápido y bajar igual de rápido, y a la gente le gusta ponerse muy emotiva. Se dejan atrapar por esta idea de que van a ganar mucho dinero. Pero entiendan el valor, porque cuando las cosas van mal, cuando hay dolor en la economía, la gente quiere valor. ¿Qué quiero decir? A la gente no le importa la especulación cuando tienen que averiguar cómo van a comer o pagar su alquiler. Y ahí es donde entender que al final del día los activos especulativos pueden hacerles ganar mucho dinero cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, ¿quién creen que saldrá perjudicado primero o en mayor medida? Existen estos tipos de activos, pero pueden tener un lugar en su cartera. Solo entiendan cuál es su lugar en su cartera, porque cuando los mercados están subiendo, las personas que están volcando su dinero en esto piensan que son inversores genios porque se están haciendo ricos rápido. Y cuando las cosas empiezan a caer, ellos entran en pánico y venden. Por último, las inversiones extranjeras han ido ganando popularidad en los últimos años. Pero la idea aquí es diversificar su dinero fuera de la economía de los Estados Unidos por preocupaciones sobre el dólar estadounidense. Las preocupaciones sobre la economía de los Estados Unidos y la preocupación de que estos otros países del mundo potencialmente superen a la economía estadounidense en algún momento del futuro. Aquí puede diversificar su dinero fuera de la economía estadounidense invirtiendo en fondos con exposición a economías extranjeras. Hay varias maneras de hacerlo. Les daré varios ejemplos. No puedo decirle dónde invertir. Solo son ejemplos para que piense como inversor. Digamos que quiere invertir en el mercado total de acciones internacionales. Hay fondos como BXUS, creado por Vanguard, que le brindarán exposición al mercado total de acciones internacionales, tanto a empresas desarrolladas como a empresas de mercados emergentes. Esto le dará exposición a miles de acciones diferentes en la economía global, pero quizás eso sea demasiado amplio. Quizás quiera ser más específico y solo invertir en economías desarrolladas del mundo. Existen fondos como VEA que le brindarán exposición a los países desarrollados a nivel mundial, ya que este se enfoca en naciones como Japón, el Reino Unido, Europa y Canadá, y Australia. O quizás diga Jasprit. Quiero exposición a más mercados emergentes, a los países más pequeños, porque tienen más potencial. Lo entiendo, es más riesgoso, pero estas economías emergentes tienen el potencial de crecer más rápidamente porque son más pequeñas, tienen poblaciones en aumento y se están adaptando mejor a la tecnología. Y existen fondos como WWO que pueden ofrecerle exposición a más de estos mercados emergentes. Estos incluyen países como China, India, Taiwán y Brasil. O quizás diga Jasprit, ¿sabe qué? Quiero ser más específico. Deseo invertir en un país concreto porque hay una nación en la que creo firmemente que crecerá mucho y hay fondos que pueden ofrecerle exposición a países específicos. De nuevo, aquí tiene algunos ejemplos. INDA. Este es un ETF que le brindará exposición a la economía de la India. Luego tiene MSCI. Tal vez usted crea que la economía china va a crecer y superará a los Estados Unidos. Bueno, el ETF MSCI le dará exposición a la economía china. Quizás crea que la economía japonesa se recuperará ahora que suben las tasas de interés, ahora que intentan no ser el prestamista más barato del mundo. Bueno, EWJ le dará exposición a la economía japonesa. Quizás quiera exponerse a Europa, pero no a la Unión Europea en general. Quiere exponerse solo a Alemania, la economía más grande de Europa. Puede obtener exposición a EWG. Es un ETF que le dará exposición a un ETF de Alemania. Hoy hablamos de los 5 tipos de activos que la gente lista en finanzas mira ahora. Y todo esto es entender los diferentes tipos de clases de activos y cómo exponerse a ellos. Hablamos de las acciones y hablamos de diferentes maneras de invertir en acciones. Puede invertir en empresas individuales o en fondos que le den exposición al mercado total de acciones o al S&P 500. Hay fondos que le dan exposición a más oportunidades de crecimiento y hay fondos que le dan exposición a cosas más específicas de la industria como inteligencia artificial, robótica, semiconductores y atención médica. Luego hablé de mi clase magistral de inversión, que si usted es un inversor, puede ver cómo puede comenzar a investigar oportunidades a través de esta clase magistral de inversión que tengo para usted abajo en la descripción. Posteriormente mencionaremos los beneficios de invertir en bienes raíces, flujo de efectivo, ventajas fiscales y posesión de un activo físico. Once, bitches.
Hablamos sobre cómo puede hacerlo correctamente. Luego discutimos el oro como un activo de protección y también sobre la comprensión de algunos de los riesgos asociados con él. También hablamos de activos especulativos, cosas como criptomonedas, cosas como startups, entendiendo que sí, pueden subir muy rápido, pero también pueden caer igual de rápido. Ahora debería saber cómo puede incorporar activos especulativos a su cartera sin sobreponderar los activos especulativos y que podemos hacerlo de forma inteligente y comprender los riesgos asociados a ello también. Luego cerramos hablando de inversiones extranjeras porque si quisiera diversificar fuera de la economía de Estados Unidos, hay formas de hacerlo para obtener exposición al mercado internacional total, para obtener exposición a los mercados en desarrollo, a los mercados emergentes o hacerlo más específico y exponerse a países concretos del mundo. Espero que haya obtenido valor de este video. Si lo hizo, el mejor agradecimiento es una referencia. Por favor, comparta este video con un amigo, familiar, colega o compañero inversor. De esa manera podemos seguir difundiendo este tipo de educación financiera. Gracias. El 1 de diciembre de 2025, la Fed cambió su política al terminar el ajuste cuantitativo. Esto significa que la Fed pasó de quitar dinero a imprimir más. ¿Cómo lo sé? Porque el 2 de diciembre, un día después, la Fed imprimió 13,5